Aplican el plan de N3 ante la inminente llegada del huracán Katia a Veracruz. Habrá lluvias en el centro y oriente del país. Las fuertes lluvias provocaron caos al sur de la Ciudad de México. Se activa por error la alerta sísmica. El huracán Irma, de categoría 5, arrasa con las Antillas Menores. En este momento se encuentra en Puerto Rico. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hace un llamado a los diputados a definir el tema de la mesa directiva más allá de disputas políticas. El presidente del Senado, Ernesto Cordero, advierte que de seguir paralizada la Cámara de Diputados se pone en riesgo la viabilidad económica del país. El secretario de Hacienda, José Antonio Mida, asegura que la Cancillería cuenta con los recursos suficientes para atender a los Dreamers. El Papa Francisco llega a Colombia, donde realiza una visita pastoral de 4 días. 16 estados de Estados Unidos presentan una demanda contra Trump para preservar el DACA. La artista plástica mexicana Lidia Morales realiza un homenaje a Juan Rulfo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como siempre es un gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. En este momento la temperatura en la capital del país, 15 grados centígrados. Desde aquí, como siempre, un saludo también muy afectuoso a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. ¿Qué tal, Pati? Es un placer saludarte, estar contigo nuevamente este jueves 7 de septiembre del 2017. Es un gusto estar con ustedes, por supuesto, y también saludo con mucho gusto a Miguel González, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana y nos permite comunicarnos con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. El huracán Irma, uno de los huracanes más potentes de los últimos años, continúa su paso por el Caribe. Es categoría 5, la más alta de la escala Saffir-Simpson, y se le considera uno de los más importantes que se hayan formado en el Océano Atlántico, uno de los de mayor fuerza. Ayer tocó tierra por primera vez en las islas Antigua y Barbuda. Esta última perdió contacto con el mundo prácticamente durante 12 horas y, de acuerdo con los primeros reportes, 90% de todas las estructuras quedaron totalmente destruidas. Después, con vientos de hasta 295 kilómetros por hora, Irma pasó por San Martín y Bartolomé, donde se reportaron las primeras 2 muertes. Estas islas se consideran distritos de Francia, por lo que el presidente Emmanuel Macron emitió un pronunciamiento sobre el paso del fenómeno en territorio francés. En este momento es demasiado pronto para dar alguna cifra final, pero puedo decirles que el balance final será duro y cruel. Lamentablemente habrá víctimas y los daños materiales en las 2 islas son considerables. Por lo pronto, Irma ya está en Puerto Rico, donde se han registrado fuertes vientos e intensas lluvias. Las autoridades hicieron un llamado a la población para que tome medidas necesarias y acudan a uno de los 450 albergues que se acondicionaron ahí en Puerto Rico. Confiamos en que hemos hecho todo lo posible para mantenernos enfocados durante las próximas 24 horas en que la gente esté segura, ya sea en su hogar o en los albergues. Mientras tanto, en Estados Unidos ya se preparan para la llegada del huracán que golpearía a Florida este fin de semana. En Los Cayos de Florida fueron desalojadas 70,000 personas. No esperen sentados a que llegue esta tormenta. Es extremadamente peligrosa y mortal y causará devastación. Prepárense ahora mismo. No ignoren las alertas de desalojo. Recuerden que podemos reconstruir su hogar, pero no podemos reconstruir su vida. El presidente Donald Trump hizo un llamado a no bajar la guardia. Hay un huracán nuevo y parece ser un huracán que rompe récords rumbo a Florida y Puerto Rico, así como otros lugares. Vamos a ver qué pasa. Lo sabremos en un periodo muy corto de tiempo, pero parece algo que podría no ser bueno. Créanme, no es bueno.
Y vean ustedes estas imágenes, 2 aviones caza huracanes de Estados Unidos se internaron en el ojo del huracán Irma. Esto con ráfagas cerca de 300 kilómetros por hora. Las aeronaves que pertenecen a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica sobrevolaron el centro del fenómeno para recopilar información sobre este y su futura trayectoria. También desde su cuenta de Twitter, la NASA publicó un nuevo video que fue captado desde la Estación Espacial Internacional, en el que se puede observar el gran tamaño del huracán Irma, categoría 5. El director de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez, dijo que Irma no afectará a México. Continuará con una trayectoria hacia el oeste-noroeste, aproximándose a Cuba y posteriormente al estado de Florida, en los Estados Unidos de América, en los siguientes 4 días. Informó que Katia, que es huracán categoría 1, va a impactar a Veracruz esta noche. Dijo que en la noche del viernes, dijo que por sus características, los efectos de Katia se van a sentir en todo el país. Provocarán desde hoy y durante los siguientes 5 días lluvias intensas y torrenciales sobre el centro y el oriente del país. Quiero resaltar que la trayectoria de Katia se dirige hacia los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo. El Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, informó que se han activado todos los protocolos de prevención en 7 estados, además del Plan MX. Dijo además que se tienen listos cerca de 5,000 refugios temporales. En el estado de Chiapas se tienen 546 refugios temporales, en Hidalgo 378, en el estado de Oaxaca 368, San Luis Potosí, en el estado de Puebla 1058, en el estado de San Luis Potosí 89, en el estado de Tamaulipas se tienen 444, Tlaxcala 74, en el estado de Veracruz 2023, para hacer un total de 4,980 refugios listos. Reiteró el llamado a la población a estar atenta a las recomendaciones de las autoridades de protección civil. Y ante la inminente llegada de Katia, la Secretaría de la Defensa Nacional activó el plan DN3 en Veracruz. Los elementos militares permanecen alertas por el riesgo de inundaciones y deslaves en esta entidad, derivado de las lluvias intensas que se presentan desde ayer y continuarán por al menos 5 días. De acuerdo con el gobierno del estado, Katia representa una amenaza para 158 de los 212 municipios de Veracruz y un peligro para 1 millón de veracruzanos. Los elementos castrenses también realizarán traslados a albergues y vigilarán que no haya robos o actos de rapiña en comercios y viviendas. El Centro Nacional de Huracanes informó que la tormenta tropical José se intensificó ayer, convirtiéndose en huracán categoría 1. El ciclón aún se encuentra en las aguas del Atlántico, a cientos de kilómetros de las Antillas Menores. José sigue la trayectoria de Katia e Irma, así de ese tamaño es el fenómeno rumbo a las islas del Caribe. Sin embargo, aún no representa peligro para territorio alguno. En otros efectos meteorológicos, al menos 70 muertos dejó el paso del huracán Harvey por el estado de Texas, en los Estados Unidos. Esto lo informaron funcionarios locales. De acuerdo al último reporte de las autoridades, las últimas personas que murieron ocurrieron al sureste de Victoria, en donde varias personas que estaban hospitalizadas fallecieron luego de no recibir tratamiento a tiempo. Las muertes ocurrieron en 13 condados y la mayor cifra se registró en Harris, en donde se reportaron 30 decesos relacionados con el huracán. Nos comunicamos en este momento con Pablo Tonini, corresponsal de Notimex en Miami, para que nos digas, Pablo, antes que nada, muy buenos días. ¿Cómo va Irma en territorio de allá de los Estados Unidos? Muy buenos días desde México. Pablo. Sí, buenos días, Pati. Te informo que hasta el momento el poderoso huracán Irma de categoría 5 y vientos de 295 kilómetros por hora continúa su paso demoledor por las islas del Caribe, donde ya dejó muerte y destrucción. Los equipos de rescate han comenzado a organizarse este jueves en las islas del Caribe devastadas por Irma, un huracán de una violencia inédita que dejó al menos ya 8 muertos y que avanza hoy hacia la República Dominicana.
El enorme huracán dejó al menos 8 muertos y 21 heridos tras su paso por la isla caribeña franco-holandesa de San Martín, anunciaron los servicios de socorro francés. Autoridades de Anguila ya reportaron una persona muerta y en la isla de Barbuda, Irma dejó un muerto y causó devastación total. El 95% de las viviendas resultaron dañadas, dijo el primer ministro Gastón Brown. El huracán Irma azotó el miércoles Puerto Rico con fuertes lluvias y poderosos vientos, dejando a más de 900,000 personas sin servicios de electricidad, mientras las autoridades luchaban por llevar ayuda a las pequeñas islas del Caribe que ya fueron devastadas por esta histórica tormenta. Florida apresura su preparación ante una posible llegada del huracán para el fin de semana, una tormenta de categoría 5 que tiene vientos nunca vistos aquí en esta zona. El gobernador de Florida ha declarado el estado de emergencia, ha decretado la evacuación obligatoria para condados de Miami-Dade, Broward, y actualmente las carreteras están experimentando largas filas. La población está tratando de salir de la zona de Los Cayos de Florida, que es una zona que tiene aproximadamente 70,000 residentes, y específicamente aquí en Miami se han abierto más de 20 albergues, en el condado de Broward también, en la zona de Palm Beach. El sur de Florida espera que esta tormenta esté llegando la mañana del domingo con una potencia nunca vista antes aquí. Muchas de las personas han tratado de emigrar desde anoche y han hecho largas filas rumbo a Ocala, rumbo a zonas del centro del país, pero debemos de recordar que esa tormenta tiene una amplitud casi del tamaño del estado de Florida, por lo que cualquier impacto que venga para Florida va a sentirse casi en la totalidad del estado. Claro, Este es Pablo. el reporte que tenemos hasta el momento, Omar y Pati. Así es, Pablo. Entonces, para hacer el recuento, se espera que la mañana del domingo llegue a Florida con la misma intensidad, es decir, la intensidad número 5, es decir, este huracán de proporciones poco vistas. Sí, es correcto. Lo que estamos haciendo aquí es que estamos preparando ya las casas con lo que se llaman los shutters. Mucha gente ha acudido a comprar lo que se llaman estas tablas de madera para cubrir las ventanas, que es lo principal, porque este tipo de vientos de 295 kilómetros lo que hacen es que todo lo que son objetos que están alrededor o que se puedan despegar de los techos de las casas comienzan a volar y se convierten en proyectiles. Entonces, al romper una ventana, esto fácilmente empieza a entrar el aire y todo lo que está por dentro se va. Yo estuve aquí en el huracán Andrew hace 25 años y fue la peor experiencia que he tenido, porque fue mi primer huracán en una ciudad, viniendo de la Ciudad de México, y realmente pasé una noche muy mala, pero fue una experiencia grande. Y eso me da ahora una cierta tranquilidad para estar aquí esperando el huracán de una manera más tranquila, pero la verdad es que el pánico se siente y se ve en la gente a las afueras. Cuando uno sale a los supermercados a hacer su trabajo del día a día, la gente está un poquito en pánico. Pues aunque es inevitable algún tipo de devastación en la infraestructura, en las viviendas, en los edificios, en los servicios básicos, afortunadamente se tiene ya previsto un plan emergente para que precisamente, y lo más importante, las vidas humanas no se vean, no se presenten. Entonces, al parecer, por esta experiencia de la que decías de Andrew, las cosas pueden funcionar mejor ahora. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y mantendremos la comunicación para ir analizando de cerca este fenómeno meteorológico. Gracias a ti, Omar y Pati. Hasta luego. Eso es lo que está pasando en el Caribe y en los Estados Unidos. Aquí en México, las fuertes lluvias que se presentaron la tarde de ayer, sobre todo en la Ciudad de México, dejaron inundaciones y caos vial en la zona sur de la capital. De acuerdo al sistema de aguas, las delegaciones más afectadas fueron Tlalpan, Coyoacán y Xochimilco.
Las intensas precipitaciones provocaron el desbordamiento del río San Buenaventura cerca de la glorieta de Bacaritos, lo que provocó anegaciones en las avenidas San Lorenzo, Periférico, Viaducto Tlalpan e Insurgente Sur. Y en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, una persona murió y 1.700 viviendas resultaron afectadas debido al desbordamiento de la presa El Ángulo. Y como escuchamos ahí previamente, se activó ayer la alerta sísmica en la Ciudad de México. El Centro de Control y Comando informó que fue por un error humano. Pero hubo una gran movilización aquí en la ciudad. Dijo que la activación de la alerta ocurrió durante un ejercicio de mantenimiento del sistema de altavoces que se ejecuta de manera cotidiana para garantizar su buen funcionamiento. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que la alerta sigue siendo confiable, pero requiere de revisiones continuas. La alerta sísmica sonó en los altavoces a las 7 de la tarde con 6 minutos, lo que provocó evacuación de inmuebles en la capital del país y la detención momentánea del servicio del metro y del Metrobús. En otros asuntos muy distintos, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo un llamado a los diputados para instalar la mesa directiva. Advirtió que el conflicto interno que se tiene en la Cámara Baja pone en riesgo la situación del país. Por eso es tan delicado lo que está pasando en la Cámara de Diputados, por eso es tan importante que las y los diputados vean que pueden hacerle un daño no solamente a los estados de donde provienen, sino al país entero. Es fundamental que más allá de las disputas políticas se pueda atender el tema de la operación que debe de tener la Cámara de Diputados federal. El presidente del Senado, Ernesto Corredo, advirtió que de seguir paralizada la Cámara de Diputados por la falta de la instalación de la mesa directiva, se pone en riesgo la viabilidad económica del país. Explicó que sin la mesa no habrá quien apruebe la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación. El país no va a poder recaudar impuestos el año que entra, el país no va a tener dinero para pagar escuelas, hospitales, para hacer inversión pública, pagar carreteras, el país no tendría mecanismos financieros para hacerse de recursos. Sí sería una crisis inédita en México como nunca la hemos visto y como nunca nos hemos imaginado. Dijo que el asunto del pase automático a la Fiscalía General de la República no se va a dictaminar la noche de mañana, pues se debe revisar toda la ley para evitar errores como los que se cometieron. La agenda está muy cargadita aquí en el Senado de la República, pero aquí lo importante es que los tiempos no nos obliguen a cometer un error como lo cometimos la vez pasada. Ya nos equivocamos una vez por las prisas y había que sacar. Paralelamente, integrantes del colectivo Fiscalía que Sirva, en representación de más de 200 organizaciones civiles y de la iniciativa privada, entregaron al presidente del Senado, Ernesto Cordero, una propuesta para reformar el proceso de designación del nuevo fiscal general de la República. El proyecto plantea la construcción de una Fiscalía General autónoma e independiente que cuente con recursos humanos y materiales propios para cumplir con sus funciones. Además, propone que el perfil del nuevo fiscal sea apolítico y con amplia experiencia, crear una comisión ciudadana encargada de evaluar a los candidatos, crear un consejo del Ministerio Público que evalúe el funcionamiento de esta fiscalía, además de protocolos para profesionalizar al personal. Esto es una piedra angular para que realmente funcione, ¿no? No concebimos una nueva fiscalía sin un modelo adecuado para las necesidades que enfrenta el país. Y a nosotros sí nos interesa si vamos a volver a legislar en la materia a nivel constitucional, pues que sí estemos haciendo el diseño correcto de una vez por todas para que esto cumpla las expectativas de todos. El representante México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Yarab, exhortó al Senado para que implemente una reforma que permita contar con una Fiscalía General de la República, pero autónoma e independiente. Dijo que sería un grave error centrar la discusión solamente en el tema de quién debe ser el fiscal. Considero que sería un error muy grave reducir la deliberación sobre la creación de la nueva Fiscalía General de la República a una mera discusión sobre el titular. No mismo sobre el perfil de su titular, aunque el perfil sí es importante. Esta transformación es histórica, es una ventana de oportunidad histórica para México. No nos queda duda que se necesita una transformación profunda, no solo cosmética.
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, pidió a los senadores hacer un llamado a un lado las coyunturas políticas y trabajar por una Fiscalía General de calidad. La atención de los problemas de inseguridad y falta de acceso a la justicia no puede subordinarse a intereses particulares o coyunturas políticas. Se requieren soluciones integrales para concretar de manera pertinente el cambio de la actual Procuraduría General de la República a una Fiscalía General autónoma, independiente y eficaz. Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, se congratuló ante la apertura que mostraron los legisladores priistas para revisar y eventualmente aprobar la iniciativa presentada por el presidente de la República a fin de evitar el pase automático del actual procurador como fiscal general. La verdad creo que esto ayuda muchísimo para que sea valorada esa expresión y desde luego para que el día de mañana con toda normalidad, así lo espero, se pueda instalar la mesa, se pueda nombrar en principio y se den curso a los acontecimientos, a las actividades que tiene que desarrollar obligadamente la Cámara de Diputados. Explicó que sin echar las campanas a vuelo, se trata de un primer paso que ayuda mucho para destrabar la actual situación por la que atraviesa la Cámara de Diputados. Ante la decisión del presidente Donald Trump de cancelar el programa DACA, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que la Cancillería tiene los recursos suficientes para atender a los Dreamers y a todo migrante mexicano que quiera regresar de Estados Unidos. Esto lo dijo luego de participar en el Congreso Internacional número 52 sobre recursos humanos. Este año se dieron 1,000 millones de pesos. Pues estaremos en diálogo para ver qué es lo que ocupa. Por cierto, los Dreamers que regresen a México tendrán todas las facilidades para integrarse al sistema educativo nacional, aseguró la Secretaría de Educación Pública. Y en un comunicado informó que instaló 11 módulos en los puntos de repatriación de la frontera norte y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en los que brindará orientación sobre las opciones educativas y laborales que ofrece México. También agilizó el trámite para que puedan revalidar sus estudios y fortaleció el programa de certificación de competencias con el fin de apoyar su incorporación al sector productivo. Otras acciones realizadas son la modificación a las reglas del Programa Nacional de Becas para que puedan acceder a estos recursos y a la creación del programa Español para no hispanoparlantes. Además, los Dreamers podrán participar en la convocatoria para la enseñanza de inglés en las escuelas normales. El Papa Francisco llegó a Colombia, donde va a realizar una visita de 4 días. El presidente Juan Manuel Santos recibió al Papa en el aeropuerto militar de Catam, en Bogotá. El Papa recibió de una menor una paloma, o de un menor una paloma, símbolo universal de la paz. Luego de los saludos protocolarios, los grupos folclóricos bailaron danzas típicas colombianas. El sumo pontífice rompió el protocolo, como es costumbre de él, para abrazar a discapacitados que estaban presentes, entre ellos militares y policías heridos en combate, así como a personas con síndrome de Down. Una vez concluido el recibimiento, el Papa abordó el Papamóvil y recorrió cerca de 15 kilómetros hasta llegar a la Nunciatura Apostólica Colombiana, donde fue recibido por mucha gente. El Papa Francisco va a encabezar diversos eventos en Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena de Indias. Y ojo, porque ayer fue un día clave en la historia de lo que puede suceder en España. Y es que en Cataluña, con los votos a favor de los partidos independentistas Junts pel Sí y la CUP, el Parlamento aprobó una de las leyes clave para la desconexión con España, la ley del referéndum. Esto después de un debate en la que las bancadas de los partidos Popular, Ciudadanos y de los socialistas de Cataluña abandonaron el recinto legislativo en señal de protesta. Ayer por la noche, el gobierno catalán convocó a la consulta independentista para el próximo 1 de octubre, otra fecha clave. En tanto, Soraya Sáez de San Martín, vicepresidenta del gobierno de España, calificó este referéndum como una barbaridad constitucional y democrática.
También en España, los institutos forenses de Madrid y Barcelona informaron que las muestras de ADN tomadas al cadáver del pintor Salvador Dalí en julio muestran que no es el padre de la vidente Pilar Abel, quien había demandado ser reconocida como su hija y cuyo caso generó toda una polémica en España porque tuvieron que exhumar los restos de Dalí. Finalmente, pues los científicos determinaron que no había ningún nexo familiar entre Dalí y esta mujer española. Y de Europa a nuestro continente, republicanos y demócratas del Congreso de los Estados Unidos se dividieron ante el dilema de aclarar en menos de 6 meses de la situación de 800,000 jóvenes indocumentados, los Dreamers. En una rueda de prensa en el Congreso, los demócratas se proclamaron en defensa de los miles de jóvenes indocumentados que pudieron frenar su deportación y obtuvieron un permiso de trabajo gracias al programa DACA, proclamado precisamente por Barack Obama. Por su parte, los republicanos presentaron una propuesta de regularizar a los casi 800,000 Dreamers a cambio de que se aprueben fondos para la construcción del muro fronterizo con México, un despropósito. La propuesta precisamente fue rechazada plenamente por los demócratas. También en los Estados Unidos, 16 fiscales generales de varios estados presentaron una demanda que desafía a Trump y busca preservar el DACA. La demanda argumenta que el gobierno de Trump ha violado una cláusula constitucional al discriminar a los jóvenes amparados por DACA de origen mexicano, quienes representan un 78% del total, la mayoría. Los fiscales aseguran que la decisión de Trump de eliminar el DACA ha dañado a las economías, a las instituciones y también a los residentes. El gobierno de los Estados Unidos presentó un borrador de resolución del conflicto con Corea del Norte ante las Naciones Unidas. En este documento, el gobierno del presidente Donald Trump pide que se establezca un embargo petrolero a Corea del Norte en respuesta a los ensayos nucleares de dicho país. El documento prevé además un congelamiento de activos de Kim Jong-un, la prohibición de exportaciones de textiles norcoreanos y de la contratación de trabajadores de Corea del Norte en otros países. Investigadores de la Organización de las Naciones Unidas informaron que la Fuerza Aérea de Siria efectuó un ataque con gas que mató a 83 civiles en abril. La comisión de investigación pidió a la coalición liderada por Estados Unidos que mejore las estrategias de protección a los civiles cuando ataque a los militares del Estado Islámico. De acuerdo con los investigadores, Siria ha realizado 20 ataques con armas químicas en los últimos 4 años. Por su parte, funcionarios del gobierno sirio negaron haber sido ellos quienes perpetraran este ataque con gas. Gracias a quienes nos acompañaron en esta primera media hora. Nosotros vamos a nuestro primer resumen y regresamos con más información. Esto es México al Día. En este momento es demasiado pronto para dar alguna cifra final, pero puedo decirles que el balance final será duro y cruel. El huracán Irma, categoría 5, tocó tierra y arrasó con las Antillas Menores. El 90% de su infraestructura quedó totalmente destruida. En estos momentos afecta a Puerto Rico. El huracán Katia amenaza las costas de Veracruz. La Sedena ya implementó el plan DN3 para salvaguardar a la población. Aumenta a 70 la cifra de muertos en Texas por el paso del huracán Harvey. Organizaciones civiles entregaron al Senado una propuesta para reformar el proceso de designación del nuevo fiscal general de la República. Asegura la Secretaría de Educación Pública que los Dreamers que regresen a México tendrán todas las facilidades para integrarse al sistema educativo nacional. En noticias internacionales, el Parlamento de Cataluña aprobó la ley del referéndum independentista. Más adelante, la Compañía Nacional de Teatro presenta la obra Enemigo del Pueblo, una adaptación a texto del escritor noruego Henrik Ibsen. Y en los deportes, Juan Martín del Potro vence a Roger Federer en el US Open y avanza a semifinales. La Zagarpa informó que durante los primeros 5 meses del año las exportaciones agroalimentarias
de México a los Emiratos Árabes ascendieron a $20.3 millones. Lo anterior representa un crecimiento del 160% respecto al mismo periodo, pero del año anterior. Los principales productos que México exportó fueron garbanzos secos, cerveza de Malta, panadería y pastelería, así como, ¿qué creen ustedes? Pues sí, nuestro gloriosísimo tequila. Y durante una gira de trabajo por la ciudad de Nueva York, la titular de la SEDATU, Rosario Robles, propuso la creación de una nueva agencia de la ONU que atienda y coordine particularmente todos los esfuerzos que se realizan en materia urbana en el mundo, tal como ocurrió con el cambio climático o como ocurre con el cambio climático. Afirmó que México necesita trabajar en una política nacional que contemple un cuarto nivel de gobierno para que se puedan atender todos los problemas metropolitanos y por consiguiente se resuelvan problemas como la contaminación, el tránsito y las inundaciones. Arely Gómez, secretaria de la Función Pública, aseguró que la profesionalización de las y los servidores públicos ha sido un aspecto prioritario en esta administración. Dijo que el factor humano ha cobrado gran relevancia y por ello hizo un llamado para que en el sector público y privado se logre conjugar la competitividad laboral con el bienestar del personal. La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados se reunió con el asesor del Consejo Coordinador Empresarial para la modernización del Tratado de Libre Comercio, Jaime Zabludowski, quien describió los avances de los acuerdos en esta segunda ronda de negociaciones. Por lo menos en esta primera etapa hay una decisión de los tres países de dedicarle los recursos y la atención a la negociación para ver si pueden o avanzar relativamente rápido y llegar a un acuerdo que en su momento habrá que ver si llegamos a un acuerdo hacia finales del año, principios del año que entra. Reconoció la política de internacionalización que ha adoptado el gobierno mexicano para renegociar el Tratado de Libre Comercio, por lo cual dijo se debe continuar con la aplicación de políticas para diversificar y consolidar su participación en otros mercados. Yo creo que independientemente de lo que pase con el señor Trump en un año, en 3 años, en 5 años, la integración de México, Estados Unidos y Canadá va a continuar. Yo creo que la inercia de la geografía y de la economía es muy poderosa. Las breves del país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en estas fiestas patrias únicamente el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tiene autorización legal para portar la banda presidencial. El asunto fue discutido en la primera sala de la Corte, donde los ministros apoyaron la propuesta de José Ramón Cosío, con la que se prohíbe a los alcaldes utilizar el distintivo. La Fiscalía de Morelos informó que la tarde de ayer se formalizó el acuerdo reparatorio para los familiares de las 2 personas que fallecieron el pasado 12 de julio en el socavón del Paso Express de Cuernavaca. El monto de la indemnización no fue dado a conocer por motivo de seguridad para la familia. Elementos de la Fiscalía de Chihuahua aseguraron el rancho denominado El Chorreras, ubicado en el municipio de Valle de Zaragoza y ligado al exgobernador César Duarte. En el rancho incautaron vehículos de trabajo agrícola, una retroexcavadora, varios automotores y cabezas de ganado. La incautación de la propiedad forma parte del proceso en contra del exgobernador. 5 policías preventivos y 2 civiles fueron asesinados durante un ataque en una gasolinería del municipio de Apaseo el Alto, en el estado de Guanajuato. La agresión ocurrió cuando hombres armados a bordo de 3 camionetas irrumpieron en la estación y dispararon en contra de 2 despachadores y de los policías que se encontraban dentro de una patrulla. Vamos a una pausa. Le recuerdo que está usted viendo México al Día.
Ayer les dimos todos los pormenores de lo sucedido con la segunda ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Nos enlazamos con Gabriel Ramírez, él es corresponsal de México al Día en Canadá, precisamente para hablar sobre la postura de este país después de esta segunda ronda. ¿Cómo concluyó? Gabriel, es un placer saludarte. Muy buenos días hasta Toronto. Igualmente, Omar, Pati, muy buenos días. Efectivamente, la tercera ronda se va a llevar a cabo precisamente en este país, en Ottawa, la capital política, del 23 al 27 de septiembre. El tema aquí, Omar, Pati, entre el gobierno, el sector empresarial y entre la población es de pronóstico reservado. Sin embargo, por supuesto que hay optimismo. Por ejemplo, te puedo mencionar en términos políticos, esta semana se ha reunido el Partido Liberal, es la reunión de mitad de gestión de Justin Trudeau como primer ministro y han destacado el buen avance de la economía canadiense a pesar de la incertidumbre de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, el día de ayer Estadísticas Canadá da a conocer un reporte que enciende focos amarillos en el sentido de que las exportaciones de Canadá hacia Estados Unidos han disminuido. Por eso ayer mismo el Ministerio de Asuntos Globales ha lanzado una agresiva campaña para dar a conocer los profundos lazos que hay entre los estados de la Unión Americana y Canadá en términos comerciales, destacando pues que Canadá es el principal mercado para los estados de los Estados Unidos. Quiero decirte que si bien el primer ministro Justin Trudeau ha declarado públicamente que Canadá no tiene un plan B en caso de que se cancele o se termine este acuerdo comercial, quiero también mencionarte que mientras los reflectores están en la renegociación de NAFTA y en los últimos días estuvieron específicamente en la Ciudad de México, Canadá ha venido tejiendo de manera muy fina un posible acuerdo comercial con China que sería dado a conocer este otoño. Incluso ustedes lo han informado muy bien, también el presidente Enrique Peña Nieto ha tenido importantes acercamientos con China. Esto, por supuesto, que tiene que ver con una estrategia comercial que ha venido trabajando Canadá no solamente con este país asiático, sino también con diferentes bloques en el mundo. Con Europa ya firmó un acuerdo comercial a finales del año pasado que podría reconfirmarse en este 2017. Ha volteado la mirada hacia el sur, está intensificando las pláticas con el bloque del Mercosur y, como lo hemos informado, Omar, en Iberoamérica al Día, también con la Alianza del Pacífico. El mensaje es muy claro, pues Canadá podría mandar sus exportaciones no solamente a los Estados Unidos en caso de que existan estas medidas proteccionistas o el TLC no llegue a buen puerto. También quiero decirte, Omar, Pati, que si bien la segunda ronda de negociaciones fue intensa, hubo mucho trabajo y al final se mostró cierto optimismo, pues se espera que en Ottawa del 23 al 27 de septiembre se logren los primeros acuerdos. Podríamos ponerlo de esta manera. La primera reunión en Washington se pusieron las cartas sobre la mesa. En la segunda reunión en la Ciudad de México se intercambiaron las propuestas y en esta próxima tercera reunión podría ya haber algunos acuerdos. Canadá insiste en que tiene que hacer un acuerdo progresista. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que beneficiar al medio ambiente con medidas que protejan nuestro entorno, que tiene que favorecer a los trabajadores, tiene que haber incremento de salario, sobre todo en México, tiene que defender a los sindicatos, darle fortaleza y autonomía, tiene que considerar también temas de equidad de género, entre otros asuntos. Hay un asunto importante, Omar, Pati, que tiene que ver con las visas de movilidad laboral. NAFTA permite a trabajadores mexicanos, por ejemplo, venir a trabajar a Canadá o ir a Estados Unidos a trabajar. Canadá también quiere insistir en este punto, sin embargo hay resistencia de Estados Unidos. Y esto se los comento porque después de que el presidente Trump anunció que se acaba esta acción diferida que beneficiaba a los Dreamers, ha comenzado a gestarse también un movimiento importante aquí en Canadá que le dice al primer ministro Justin Trudeau, incluso una senadora independiente ha propuesto que 30,000 Dreamers vengan a Canadá, que se les abran las puertas porque cumplen con el perfil de gente que está requiriendo Canadá, gente que sabe hablar inglés, gente que ha estudiado en instituciones norteamericanas, gente que ya tiene experiencia profesional en compañías que están en Estados Unidos y que también están en Canadá y que deberían ser considerados para venir a contribuir a la economía canadiense. Sin duda también un factor que se suma a este contexto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. En síntesis, Omar, está de pronóstico reservado lo que viene en materia del NAFTA. La visita del primer ministro Justin Trudeau a México que se ha mencionado podría ser
en el mes de octubre se mantiene como una posibilidad dependiendo los diversos escenarios que sigan adelante después de la tercera ronda de negociaciones en Ottawa. Omar Patti, Así es el reporte y el análisis de lo que está sucediendo aquí en Canadá en materia de esta renegociación del TLC. Pues muy amplio este reporte, sobre todo con la postura de cómo, de la postura canadiense, de cómo está analizando, viviendo estas rondas de renegociación, que como bien comentas, serán la tercera en Ottawa del 23 al 27 de septiembre, es decir, ya falta muy poco para darle continuidad y sobre todo creo que los tres países están alineados para buscar que a finales de año ya haya un acuerdo definitivo y se pase de esta forma a los congresos respectivos. Muchísimas gracias, Gabriel Ramírez, por este reporte. Estaremos muy pendientes y con mucha comunicación precisamente estos días para analizar de cerca cómo se están viviendo la tercera ronda de renegociación allá en Ottawa, Canadá. Gracias, un fuerte abrazo, Gabriel. Claro que sí, Omar Patti, muy buenos días. Hasta luego. Hoy en nuestra sección de salud nos comunicamos con la doctora María Magdalena Ocampo, ella es jefa del servicio del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, con quien vamos a hablar de un tema cada vez más frecuente. No sabemos si por estos tiempos de tanta agitación, pero es un problema cada vez más frecuente de salud pública ya, la depresión. Doctora, qué gusto saludarla, muy buenos días. Muy gentil, buenos días, ¿cómo está usted? Un saludo a usted y a todo su auditorio. Muchas gracias, doctora. Muy interesados en conocer sobre este problema mental de salud pública ya en nuestro país, la depresión, doctora. Pues efectivamente, la depresión es uno de los trastornos mentales más frecuentes y se calcula que aproximadamente la padecen unos 300 millones de personas alrededor del mundo. Y ahorita es una de las principales causas de discapacidad, que contribuye pues de una manera muy importante a la carga mundial general de morbilidad. Desafortunadamente hay mucho estigma alrededor de esta enfermedad, no se identifica y si se identifica se sugiere un mal manejo de la misma, ¿no? Y es una enfermedad que pues como les decía yo hace unos instantes, genera mucha discapacidad, genera mucha disfunción en todas pues las áreas de la vida de una persona, ¿no? La laboral, la escolar, la familiar. Claro. Aquí en México se hizo una encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica hace unos años y bueno, se encontró que el 9.2% de las personas que habían sido entrevistadas habían reportado haber padecido un episodio depresivo o más a lo largo de la vida. Y un año antes de que se llevara a cabo esta encuesta, el 4.8% de las personas entrevistadas la refirieron. Entonces, como ven, no es una enfermedad que se presente de manera poco frecuente, sino es una enfermedad altamente prevalente que genera pues un costo social y familiar muy alto y bueno, que se puede complicar y puede llevar a algunas personas al suicidio, ¿no? No necesariamente la depresión es la única causa de suicidio, pero una depresión grave sí puede llevar a alguien al suicidio. Claro. Doctora, muy buenos días, los saluda con mucho gusto Omar Cepeda. ¿Cuáles son los síntomas iniciales de la depresión? Es decir, ¿en qué momento ya uno puede decir, tengo estos síntomas, necesito ya asistir al médico? Y eso es una pregunta que a mí me encanta responder porque a veces la depresión se confunde con la tristeza. Claro. ¿No? Podemos estar tristes por algún evento de vida, por alguna situación, pero cuando esta tristeza es constante, la podemos describir como una tristeza que dura todo el día, casi todos los días, por al menos 2 semanas, y se acompaña de falta de interés por las cosas que antes se disfrutaba, más problemas para dormir, cambios en el apetito, cambios en la energía, o sea, una disminución en la energía, sensación de valer poco, sensación muy importante de culpa
Si todos estos síntomas se presentan por al menos 2 semanas continuas y todo el tiempo, ya estamos hablando de un episodio depresivo. Y hay que ver la otra parte, que es la funcionalidad, y ver qué tanto estos síntomas generan una molestia significativa en quien los padece, que generalmente, pues quien tiene ya todo este cúmulo de síntomas, por supuesto que no rinde en el trabajo o no rinde en la escuela, o les cuesta mucho trabajo hacer las cosas, ¿no? Doctora, entonces, sí. Cuando todo esto se junta, hay que buscar ayuda. Doctora, usted decía algo que es lamentablemente muy cierto, y es la estigmatización que hay respecto a este problema mental como es la depresión. Es decir, la gente muchas veces se abstiene de ir al médico cuando presenta alguno de estos síntomas de los que usted habla. ¿Por qué? Pues porque hay el temor, por ejemplo, de consumir medicamentos y tener un tratamiento incluso para salir de este problema. Sí, desafortunadamente, como usted bien lo menciona, hay muchos mitos alrededor de los tratamientos, ¿no? Y existe la idea muy fija de que el tratamiento antidepresivo va a originar dependencia del medicamento, ¿no? Y que la persona pues ya no va a poder hacer su vida sin el medicamento. Y esto hace que las personas se vuelvan muy renuentes a la toma del medicamento, ¿no? No solo a la búsqueda de ayuda, a veces van y buscan la ayuda y dicen, pues sí, ya sé que tengo depresión, pero no quiero que me dé tratamiento. Así es. Y en realidad es la base, el tratamiento con medicamentos es en la mayoría de los casos indispensable. Y después acompañarlo de una psicoterapia de corte cognitivo-conductual, eso es excelente. O sea, el tratamiento combinado de medicamentos y psicoterapia es magnífico. Excelente. Hay algunos casos de depresiones leves que no requieren fármacos, que pueden salir adelante con psicoterapia, pero no es la constante. Uh-huh. La constante es que se requiera del tratamiento combinado, además de cambios en el estilo de vida, ¿no? Por supuesto, doctora. Finalmente, de manera breve, ¿hay alguna forma de poder prevenir ese tipo de trastornos, doctora? Pues en realidad es como para cualquier otra patología, intentar llevar un estilo de vida saludable, ¿no? Hacer ejercicio, dormir adecuadamente, alimentarse pues lo más balanceado posible, y aprender a manejar el estrés, que bueno, pues el estrés es uno de los factores que pueden predisponer o disparar un episodio depresivo. Claro. Pero fuera de estas alternativas, de estas acciones, pues no hay algo que podamos hacer específico para decir, si yo lo hago, no se presenta la depresión. Es como con la diabetes, ¿no? Se recomienda un estilo de vida sano, un estilo de vida saludable, para disminuir el riesgo de la presentación de la enfermedad. Aquí es exactamente lo mismo. Claro. Pues muy interesante esta entrevista, doctora. Le agradecemos mucho que haya estado esta mañana con nosotros. Sin duda son temas de mucho interés. Como usted comenta, más de 300 millones de personas 300 millones de personas que tienen este padecimiento, por lo cual pues agradecerán esta orientación alrededor del mundo, 300 millones alrededor del mundo. Pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta mañana en México al Día. Un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego, vamos. José Antonio Meade, secretario de Hacienda, aseguró que la Cancillería cuenta con los recursos suficientes para atender a los Dreamers y a todo migrante mexicano que regrese de Estados Unidos. En México al Día, Pablo Tonini, corresponsal de Notimex en Miami, nos dio los últimos detalles del avance del huracán Irma. Florida apresura su preparación ante una posible llegada del huracán para el fin de semana. Una tormenta de categoría 5 que tiene vientos nunca vistos aquí en esta zona. El gobernador de Florida ha declarado el estado de emergencia, ha decretado la evacuación obligatoria. En el mundo, 16 fiscales generales de varios estados de la Unión Americana demandaron al gobierno de Donald Trump por la cancelación del DACA.
Más adelante, compañías tecnológicas se pronuncian en favor de los Dreamers. Y en los deportes, la FIFA ordenó repetir el partido entre Sudáfrica y Senegal por las eliminatorias mundialistas de África, después de que el árbitro del encuentro fue suspendido de por vida por manipular el resultado. Y de este mundo real nos vamos al mundo virtual. Ya está de regreso Ana Cristina Olvera. Ana Cris, muy buenos días para ti. Muy buenos días, Pati, Omar. Me da muchísimo gusto estar de vuelta en el estudio de México al Día y saludar a todos quienes nos sintonizan desde la señal del canal 22 de Ingenio de Aprende TV, a través de Facebook Live, de la cuenta Noticias México al Día, y en Twitter. Nuestras publicaciones las pueden seguir en @mexaldía. Y vamos a hablar precisamente de Facebook porque el llamado auge de las noticias falsas y de cómo influyen en la opinión pública y en procesos como los electorales, pues sigue estando muy en boga. Facebook ahora informó que 470 cuentas falsas, probablemente operadas desde Rusia, se gastaron alrededor de $100,000 en contratar anuncios políticos en esa red social en los últimos 2 años. Facebook reveló estos datos como parte de su investigación interna para esclarecer el rol que tuvieron los anuncios en esta plataforma dentro de la presunta injerencia de Rusia en las últimas elecciones estadounidenses, en las que venció el aspirante republicano, ya todos lo sabemos, y que hoy es presidente Donald Trump. El jefe de seguridad de Facebook, Alex Stamos, reveló que de junio de 2015 a mayo de 2017 han localizado aproximadamente 3,000 anuncios en páginas de Facebook que violaban sus condiciones de servicio. Señaló también que han compartido los detalles de sus hallazgos con las autoridades estadounidenses que están investigando este caso, la llamada injerencia rusa en las elecciones estadounidenses, que pues no solo ha traído problemas al mandatario en las redes sociales, sino también problemas legales y un gran escándalo que ha opacado su gobierno y a algunos de sus colaboradores, como su yerno Jared Kushner. Así que ya veremos si estas declaraciones de Facebook afectan la investigación. Y vamos ahora a hablar sobre DACA, porque tras la decisión de Donald Trump de derogar este programa de acción diferida, las compañías tecnológicas ya han respaldado a los jóvenes. Han dicho que ellos sí creen en los sueños de los Dreamers. Microsoft afirmó en un comunicado que cuenta con 39 trabajadores que están protegidos por este plan migratorio y declararon: si los Dreamers, que son nuestros empleados, llegan a un tribunal, estaremos a su lado. Esto lo subrayó el presidente y director jurídico de Microsoft, Brad Smith. Mientras tanto, Tim Cook, el director ejecutivo de Apple, reafirmó la posición de la empresa con una carta enviada a los empleados después de mostrar su apoyo a los 250 trabajadores Dreamers que están en esa compañía. Apple prometió que colaborará con los Dreamers para proporcionar asesoramiento legal con los expertos en inmigración y que trabajará con los miembros del Congreso para encontrar una solución legislativa. Google, por su parte, también mostró su desacuerdo con la decisión de Donald Trump con un tuit a través de su CEO, Sundar Pichai. Escribió: los soñadores son nuestros vecinos, nuestros amigos y nuestros compañeros de trabajo. Esta es su casa. El Congreso necesita actuar ahora para defender DACA. Estas son algunas de las reacciones que han tenido los principales actores de la tecnología en Estados Unidos respecto de la decisión de Donald Trump de cancelar DACA y mandarlo al Congreso. Y bueno, ya habían hablado aquí de lo que publicó el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, al respecto, y también ahora decidió, él ha sido una de las voces que se ha opuesto firmemente a la anulación de DACA,
Y ahora decidió tener una plática a través de Facebook Live. Él recibió a 3 jóvenes Dreamers a quienes prometió luchar con ellos, los recibió en su casa y ratificó su compromiso con los llamados Dreamers luego de compartir una transmisión en la que entrevistó a estos 3 jóvenes representantes de este grupo. A la cita acudieron Tomás Evangelista, cofundador del colectivo California Dreamers, Licia Dalla y Maria Praeli, quienes trabajan en la iniciativa Forward Us, a través de la cual Mark Zuckerberg está planeando ayudar a los Dreamers. Durante la emisión del video en vivo, Zuckerberg volvió a cuestionar la decisión del gobierno de su país, calificándola de problemática. Vamos a ver un poco de lo que dijo Zuckerberg en esta plática. Este es mucho del trabajo que estamos haciendo en Forward, tratar de organizar a la gente a que haga eso. Tenemos una página web que construimos, donde puedes encontrar herramientas, dreamers.fwd.us, que tiene herramientas donde dice cómo contactar a tu representante en el Congreso y en el Senado. En un tiempo en el que se siente que el gobierno no siempre te respalda, creo que es importante que mucha gente esté con ustedes y vamos a pelear a su lado para ayudar a que esto se resuelva y tenga un buen resultado, no solo para la gente que está en DACA, sino también para todos los Dreamers y la gente indocumentada. Durante esta conversación, estos 3 Dreamers pues le contaron a Zuckerberg sobre su origen. Las 2 chicas que trabajan en la iniciativa Forward Us, que es parte de Facebook, una peruana y la otra mexicana, pues contaron sus experiencias. El chico mexicano también pues le contó cómo su familia lo llevó a los Estados Unidos desde que tenía 2 años. Y bueno, Mark Zuckerberg urgió a la gente que los veía a través de la red social a contactar a sus representantes en el Congreso para presionarlos para que pues solucionen la situación de DACA y de los cientos de miles de Dreamers que se encuentran en ese país. Y dijo pues que esto es urgente, que incluso las compañías de tecnología decidieron dejar de empujar otras legislaciones para empujar todos en conjunto para que se solucione la situación de DACA. Esta es la información hoy, nos vemos mañana. Muchas gracias, Ana Cris. Bienvenida, ya que estuviste desde Durango, bienvenida a México al Día. Y de las redes nos vamos a la moda con Jimena Cardona. Buenos días, bienvenidos al Día con la Moda. Soy Jimena Cardona y hoy quiero recordar a un grupo de mujeres que causaron furor en las pasarelas de los años 90 y que se convirtieron en un símbolo de libertad y belleza: las supermodelos. El término supermodelo o top model nació a finales de los años 80 para designar a las modelos de élite, que en esa época eran altamente cotizadas por marcas y diseñadores de renombre mundial. Su fama les daba oportunidad de firmar millonarios contratos y ser la imagen corporativa de las más importantes casas de moda. Para los años 90, estas supermodelos ya eran verdaderas celebridades. Se codeaban con los personajes más importantes de la industria del entretenimiento, eran entrevistadas en los programas más populares, iban a las mejores fiestas y aparecían en todas las revistas. Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Kate Moss, Elle Macpherson y Eva Grigova fueron la inspiración directa para decenas de diseñadores que marcaron el estilo de la época y que se volvieron el ejemplo a seguir de millones de mujeres alrededor del mundo que querían verse y ser como ellas, al grado de convertirlas en un completo suceso mundial. Uno de los testimonios que tenemos de su celebridad es la participación de muchas de ellas en el video musical Freedom del cantante George Michael, marcando su presencia total dentro de la industria de la moda y el espectáculo. Además, manifestándose por la libertad de la mujer y la liberación sexual. Actualmente también existen grandes modelos con mucho éxito y fama, pero no pueden compararse a ese particular grupo de mujeres que nos hizo aprender, tanto a hombres como a mujeres, el significado de belleza, glamour, lujo, exotismo, fuerza, decisión y estilo. Gracias por acompañarme. Esto fue todo por el día de hoy. Los invito a seguirme en mis redes sociales y en mi blog que ahora aparece en tu pantalla. Esto fue Al Día con la Moda. Yo soy Jimena Cardona. ¿Y tú y yo? Nos vemos la próxima semana.
Gracias a Jimena Cardona. Y como cada 15 días, César Gabriel nos enseña el uso correcto del lenguaje. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. En esta última entrega de los orígenes de los países, solo queda recapitular que algunos nombres vienen de su pueblo. Otros fueron renombrados después de la llegada de los españoles y portugueses. Algunos más responden a los que lucharon por la independencia en cada región. Paraguay cuenta con dos versiones para su significado. Aunque la denominación proviene del guaraní, las traducciones llegan a variar. Hay quienes dicen que para refiere a mar, gua es originario de, y la y, agua, es decir, agua que viene del mar. Otra acepción afirma que el nombre proviene de Paragua, que significa corona de plumas. Cuenta la leyenda que Perú se llama así desde antes de la llegada de los españoles. Proviene de Virú o Perú, que significa en guaraní río. También existe la versión de que viene del nombre de un cacique del sur de Panamá y que por lo tanto todas esas tierras recibían ese nombre. Puerto Rico fue asignado así por los aborígenes taínos que habitan la isla. La llamaban Boriquén o Borinquen, que significa tierra del Altísimo o del Gran Señor. De ahí también surge el gentilicio boricua. República Dominicana se llamó, en principio, Santo Domingo, nombre actual de su capital. Después se le nombró República Dominicana. Cuenta la leyenda que esto fue correspondencia a la orden religiosa de los padres dominicos que se estableció para evangelizar. También se dice que Cristóbal Colón llegó a la isla en domingo y por ello el nombre. En cuanto a Uruguay, se conoce que la palabra viene del guaraní, deriva del urugua, que significa mejillón o caracol. También podría venir del urú, un tipo de ave que habita la zona del río. Guau significa que viene de, representa agua. En las escuelas uruguayas se suele decir que su país significa río de los pájaros pintados. Por último, Venezuela es la pequeña Venecia, por su parecido con la ciudad italiana. No obstante, hay documentos que afirman que los primeros navegantes llegaron a estas tierras y se contactaron con los aborígenes que vivían en una pequeña isla llamada Venezuela. Así termina esta entrega del origen de los países latinoamericanos. Yo soy César Gabriel, así como te lo cuento hasta ahora. Y la artista plástica mexicana Aliria Morales realiza un homenaje al escritor Juan Rulfo mediante una serie de pinturas. Luego de exhibirse en la Galería de Televisión Educativa, la muestra La Poética de la Tierra de Aliria Morales llega al Centro Cultural del México Contemporáneo. Y yo creo que por eso le eligió Televisión Educativa la obra, porque creo que es como una enseñanza, ¿no? Si nosotros nos cultivamos, nosotros crecemos, México va a crecer. Inspirada en la vida del escritor jalisciense Juan Rulfo y su universo fantasmagórico, la serie es resultado de 4 años de trabajo. Es poética de la tierra, porque yo siempre digo que no es un homenaje, es algo que yo sentí hace 4 años y empecé a trabajarlo con ese sentimiento que me hace pensar siempre en Rulfo, en un hombre profundo, un hombre sensible. Apasionada de la literatura, la pintora dedica un par de poemas al autor de Pedro Páramo y El Llano en Llamas. Es como yo contarle a él, decirle, ¿sabes qué? Pues si tú vieras ahora que todos parece que andamos muertos, ¿no? Y caminamos rápido, pero a la vez estamos tristes con el México que tenemos en este momento. Eso es lo que le digo en el último poema. La exposición La Poética de la Tierra permanecerá abierta todo el mes de septiembre en el Centro Cultural del México Contemporáneo, ubicado en Leandro Valle, número 20, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Conceptos como democracia, responsabilidad social y ética son abordados en la obra Enemigo del Pueblo,
Sí, es una gran obra, una adaptación de Ibsen, del gran escritor noruego Henrik Ibsen. Se trata de una de las piezas más representadas e importantes de la dramaturgia universal, ahora adaptada y dirigida por David Gaitán. La puesta en escena a cargo de la Compañía Nacional de Teatro estará en temporada hasta el 1 de octubre en el Teatro de las Artes del CENART. Vamos a conocer Tacámbaro, Michoacán, un pueblo mágico de nuestro país. Se le conoce como el Balcón de Tierra Caliente. Tacámbaro es una de las zonas más cautivadoras del estado de Michoacán. Su nombre es de origen tarasco y significa lugar de palmeras. El pueblo mágico se localiza entre el valle que abarca la parte baja de la sierra y lo que se conoce como Tierra Caliente. A su alrededor sobresalen los bordes de la Sierra Madre. Es un lugar donde el clima tiene variaciones debido a su transición climática entre frío y cálido, por su ubicación geográfica. Se caracteriza por su riqueza en la agricultura. A nivel nacional, es el segundo productor de aguacate, mientras que el cultivo de la zarzamora ha crecido de manera notable. En lo que respecta a la gastronomía, el pueblo fundado por frailes agustinos es famoso desde hace 75 años por las carnitas más deliciosas de todo México. De hecho, en el mes de noviembre, Tacámbaro recibe a turistas nacionales y extranjeros en su tradicional Feria de las Carnitas. También puedes degustar los típicos platillos como corundas, huechepos y aporreados. Si lo tuyo son las actividades al aire libre, Tacámbaro tiene un extenso lago formado en un cráter volcánico que se le conoce como La Alberca. También de origen volcánico, la Laguna de la Magdalena está rodeada de pinos. Aquí se practican deportes extremos como escalada libre, kayak, bicicleta de montaña y senderismo. También es ideal para la convivencia familiar. Es refugio de historia, tradiciones e inmuebles religiosos. Una visita obligada en este viaje es a la capilla de Santa María Magdalena. También es un sitio para comprar artesanías. Encontrarás velas, bordados, prendas de lana, dulces y licores. Visita el pueblo mágico de Tacámbaro. Su clima templado es considerado como uno de los mejores del mundo. Gracias, Daniel. Y este jueves a las 10 horas el presidente Enrique Peña Nieto inaugurará el tercer foro de inclusión financiera en Palacio Nacional. Más tarde a la 1:30 horas de la tarde inaugurará el Centro Cultural y de Convenciones Oaxaca y encabezará la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Exportación 2017, esto en el estado de Oaxaca. Vamos ahora al resumen. El huracán Irma, categoría 5, tocó tierra y arrasó con las Antillas Menores. El 90% de todas las estructuras quedaron totalmente destruidas. Ya se encuentra en Puerto Rico. Lluvias en la Ciudad de México dejaron inundaciones en Tlalpan, Xochimilco, Insurgentes y la Glorieta de Vaqueritos. En México al Día, Gabriel Ramírez, nuestro corresponsal en Canadá, nos habló sobre la postura de ese país después de la segunda ronda de renegociación del Telecán. Canadá insiste en que tiene que hacer un acuerdo progresista. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que beneficiar al medio ambiente con medidas que protejan nuestro entorno, que tiene que favorecer a los trabajadores, tiene que haber incremento de salario, sobre todo en México, tiene que defender a los sindicatos, darle fortaleza y autonomía, tiene que considerar también temas de equidad de género. En el mundo, el Papa Francisco llegó a Colombia, donde realizará una visita de 4 días. La artista plástica mexicana Aliria Morales realiza un homenaje al escritor Juan Rulfo mediante una serie de pinturas. Y en los deportes, esta noche los actuales campeones Patriotas de Nueva Inglaterra enfrentan a los Jefes de Kansas City en el inicio de la temporada de la NFL. Un placer informarles esta mañana de jueves. Nos vemos mañana para cerrar semana. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Pásela excelente. Hasta luego. Chao.
Esto es México al Día.